En Quálitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. En segundos, todo puede cambiar. Un descuido y tu vehículo ya no está. Pero con Detector Plus, la historia no termina ahí. Activamos monitoreo en tiempo real, seguimos cada movimiento, cada ruta para localizar vehículos robados. Y cuando prevenir no es suficiente, entra en acción Detector el Cazador. Tecnología avanzada en bloqueable de localización que trabaja donde otros no pueden. Contrata Detector hoy. Soluciones para tu tranquilidad. Muy buenos días, querida audiencia del Financiero. Mi nombre es Andrea Mora, editora de este medio, y es un gusto estar con ustedes en un nuevo foro especializado en el que conversaremos con 3 destacados panelistas sobre un tema muy importante que sabemos que es de mucho interés para ustedes. El tema es seguridad automotriz en Costa Rica y el impacto económico de esta en nuestro país. Como ustedes saben y como hemos reporteado ampliamente en el Financiero, cada año el parque vehicular del país crece y crece más y parece que no va a detenerse esta tendencia. Con ello, sin embargo, enfrentamos nuevos retos: más conductores en carretera, mayor tiempo en las calles debido a las presas, aumento en el gasto de combustible y, por supuesto, un mayor riesgo de accidentes. Eso nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Qué medidas podemos adoptar como conductores ante este tipo de situaciones? ¿Qué tipo de mantenimiento requieren nuestros vehículos para maximizar el consumo de energía, para reducir los riesgos en carretera, para mejorar el tema del tráfico vial? ¿Y de qué manera nuestra forma de conducir influye en todo esto? Esto es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy en semanas muy importantes para la industria automotriz como las que vienen. Los conductores siempre estamos buscando empresas que nos brinden soluciones para mejorar esta conducción vial, para cuidar nuestros vehículos, para cuidar las personas con las que compartimos carretera y demás. Y eso es justo de lo que vamos a conversar hoy con don Israel Burgos, gerente técnico de negocios de Quálitas Costa Rica. Muchísimas gracias, don Israel, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. También conversaremos con don Luis Diego Trejos, gerente general de Detector Costa Rica y Panamá. Don Luis Diego, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y también se nos unirá don Stuart Fuentes, ingeniero del instituto. O sea, don Stuart, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Es un gusto, un placer. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Quálitas y Detector, por permitirnos llevarles este espacio. Como les decimos, este es un tema muy importante para el financiero en todo sentido, desde las ofertas que tienen o desde los servicios que nos ofrecen diferentes empresas para maximizar nuestra conducción en carretera, hasta las herramientas que nosotros, cada uno, cuando tenga la llave en mano, tiene que tomar en cuenta para conducir mejor, mejorar la vida de su vehículo y también mejorar el tema de las presas que nos aqueja a todos mañana con mañana, ¿verdad? Cuéntenme, por favor, para iniciar, al momento de adquirir un vehículo, ¿cuáles son los factores claves que un consumidor debería evaluar más allá del precio? Pues yo creo que lo primero es para qué quiero el carro, para qué quiero el vehículo. Es para uso personal, es para desarrollarme en un negocio, quiero tecnología eléctrica, híbrida, de combustión. Definitivamente todos esos son factores importantes, el presupuesto, cuánto tengo para poder invertir en el vehículo. Y si quiero comprarlo de contado, si tengo un carro usado que lo voy a entregar para ser parte del pago del vehículo nuevo, y cuáles son las condiciones financieras que existen en el mercado. Ahí, agregando un poquito más allá de poderlo adquirir, una pregunta que normalmente no nos hacemos también es cuánto realmente nos cuestan los vehículos. Y a veces la gente entra por el impulso, quiero el carro, me gustó. Y no es un asunto solamente de combustible, no importa el que sea eléctrico, gas, gasolina, sino cuando damos las charlas de manejo eficiente, lo que le decimos a la gente primero es cuánto te cuesta parqueado ahí en el garaje antes de utilizarlo. Y la gente no es consciente de esto.
porque cada uno de los componentes que tiene el vehículo tienen una degradación, la mayoría por tiempo y otros por kilometraje. Pero entonces, si yo veo baterías, neumáticos, aceites, y tengo que estarlos cambiando cada 6 meses, cada año. El primer ejemplo, el más claro, es el marchamo. El marchamo no le interesa si usted usó un uso del carro, tenés que pagarlo en ese año, o sea, cada día te costó 500 colones, 300 colones. Esa es como la primera pregunta, ¿de verdad puedo sostener mi vehículo? Y la gente a veces no es consciente de que el vehículo aquí parqueado nos cuesta 4.000, 5.000 colones, sin haber echado una gota de gasolina porque no luce. Y es como dice don Luis, es la primera pregunta, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Realmente me funciona? A veces hay interpretación inadecuada. Voy a comprar el carro bien pequeñito en motor porque es más económico, pero viven allá en San José de la Montaña, en San Rafael, y entonces el carro siempre va a 6.000 revoluciones y sale más caro que un carro un poquito más grande. Entonces hay diferentes cosas, es el uso, el tipo de vehículo, realmente cuál es la tecnología que mejor me conviene en este momento, y si es una aplicación familiar, si es una aplicación de trabajo o es una cuestión más administrativa. O sea, la aplicación es como la primera pregunta, porque después de ahí vienen otro tipo de pruebas que me dicen que también podría estar el vehículo para mí. Eficiencia energética, por ejemplo, en los carros eléctricos, y la gente normalmente no evalúa eso. O realmente cuál es lo mismo hacíamos antes en gasolina, cuánto me consume el carro cada 100 kilómetros. O sea, no es solamente comodidad, motor, qué bonita es la carrocería. O sea, hay factores que sí hay que tomar en cuenta. Desde la parte técnica hay que hacerlo. Sí, tal vez no solo pensar que si puedo pagar la cuota del crédito, sino que tengo que pagar la cuota del crédito, pero además tengo que mantenerme con todos los otros gastos asociados. No, y así literal, cuando empezamos a sacar cuentas y uno le dice, a cambio de aceite cuesta tanto, el marchamo cuesta tanto, el juego de llantas cuesta tanto, y haces eso y sacas el costo diario, nuestro carro nos cuesta entre 4.000 o 5.000 colones parqueado, sin gota de gasolina. Y don Israel, tal vez también agregando el tema del seguro del vehículo, nosotros lo hemos hablado ampliamente en los foros, que en Costa Rica la gente, y lo que hemos tratado de hacer en estos espacios también es darle foco a por qué es tan importante tener el carro asegurado. Recuerdo una anécdota de un amigo de la U que tuve, que sacando el carro de la agencia sin seguro, porque dijo, no, se lo pago en un mes, lo chocaron en una rotonda. Entonces, claro, carro nuevo, carro llave, así la llavecita recién en la mano, 0 kilómetros, chocado en la rotonda. Esos también son parte importante a la hora de planificar esta compra, ¿verdad? Casi que desde el día 1. Es que eso es primordial. El tico siempre tiene un dicho, eso no me va a pasar a mí, ¿verdad? No, eso le pasó al vecino, le pasó al amigo, pero nunca a uno. Y tanto es así que de los 3 millones que hay de vehículos, solo 1.800.000 están para pagar marchamo. Y de ese 1.800.000, solo el 31% están asegurados. Esos son 568.000, hablemos números cerrados, menos de 600.000. Entonces, de cada 10, solo 3 vehículos están asegurados, ¿verdad? Entonces, si vemos eso a nivel de estadísticas, ¿y cuánto cuesta reparar un vehículo? Aquí el profesional nos va a decir, pero el costo promedio va a andar entre los 1.5 millones, 3 millones de colones, dependiendo de la categoría y la gama. Ahora, ¿cuánto cuesta un seguro para un vehículo? Anda ínfimamente menor que esto, 300.000 colones, para tener hoy lo que sería un respaldo patrimonial después de la inversión que hizo, porque es sí muy bonito venir, sentarse, sentir el cuero, olerlo y dice, este ya es mío, ¿verdad? Salir y dice, sí, hice la partida contable, sí me alcanza para el mantenimiento, sí pero no pensamos en lo otro. ¿Qué sucede en el momento de necesitar utilizar la póliza para poder cubrirlo? Entonces, sí es muy importante, si lo vemos, no hay un costo mayor por tener un seguro. En consecuencia, en el momento que lo voy a utilizar, porque ¿quién le sobra 3 millones de colones hoy para venir y reparar su carro? No estoy hablando el de otro. Y hasta eso, ¿verdad? Y si le toca otro y otro más. Y hablabas algo al inicio, las presas. Hoy en día, pues, ¿cuántos accidentes nos topamos? Mínimo 3 cada vez que salimos, ¿verdad? Antes uno decía, no, mira, a los fines de semana puedo salir, no hay tanto volumen de vehículos en la calle, y hoy, no, ya no. Pues todos parecemos que vamos en romería, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo eso, que la afluencia vehicular incrementa, el parque vehicular
incrementa año con año. Estamos muy cerca de una Expo Móvil, donde pues por año hemos venido incrementando mínimo 100,000, 120,000 vehículos por año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que va a haber una mayor frecuencia de lo que serían los accidentes. Aunque Pues sean sí. menores, son costosos. Mayor posibilidad. Con Exacto. con este tema de los accidentes que son costosos, claro, también recuerdo, porque lo he conversado con Qualitas en varias ocasiones, sobre cómo ustedes tienen esta política de pacto amistoso que igual viene asociada a tener seguro, que es justo si tuvimos un choque leve con el conductor de adelante por alguna imprudencia, porque se me enredaron los pies, lo que sea, igual podemos movilizarnos y no generar el embotellamiento que a veces vemos en carretera por un pequeño golpe en el bumper, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Desde Qualitas, los inspectores propios, cuando llegan al momento del accidente, determinan de qué gravedad es, si hay una lesión culposa, si es partes mínimas lo que están siendo afectados, y desde ahí el inspector llega, evalúa y puede determinar por medio de una aplicación que está para todo el mercado, para todas las personas, pactoamistoso.com, y ver quién tuvo la responsabilidad, y desde ahí te va indicando cuál es el artículo, quién es el responsable. Se pueden mover los vehículos, se hace el pacto en firme, no necesita que llegue a tránsito, adelantamos todo ese proceso, no hace gravámenes con lo que sería el oficial de tránsito, no hay parte, e iniciamos una reparación rápida, aperturamos la movilidad. Es algo que ya existe desde hace años y que deberíamos sacarle provecho. Si de estos 3 accidentes que vemos mínimo por día, aperturamos 2, movemos 1, ya van a ser 40 minutos o 1 hora menos, ¿verdad? Y no solo es el impacto del accidente, sino el impacto de las personas que van conduciendo. Solidaridad en carretera. Claro, De acuerdo. entonces, ¿cuántas personas vemos que van felices conduciendo? La mayoría pues tienen una gesticulación Un estrés. que están molestos, voy a llegar tarde, que tengo ese compromiso, A, B, C o D. Entonces, si podemos sacarle el mayor provecho, todo lo que es pacto amistoso, pues vamos a generar más eficiencia y una mejor calidad de vida. Menos horas es más tiempo. Don Luis Diego, también quiero preguntarle a usted, antes de ya empezar con consejos un poquito más puntuales para cada uno de los conductores que nos escuchan y nos ven vía YouTube. Don Luis Diego, en momentos en los que la inseguridad, la violencia, la sensación de riesgo en la carretera para todos nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, está aumentando, ¿cuáles son esos factores de seguridad que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de adquirir un vehículo, entendiendo este vehículo como un bien, esas formas de protegerlo desde el día 1 que tenemos que también tener en mente? Sí, el vehículo o los vehículos que puedan haber en el hogar se convierten en el segundo activo más importante que tienen las familias. Algunas personas dependen 100% de su vehículo, principalmente cuando tienen trabajos en carretera y tienen que andar todo el día en la calle. Y creo que un poco como lo que pasa en los seguros, ¿verdad? A mí eso no me va a pasar. Lamentablemente las estadísticas demuestran que sí la pasa. inseguridad pasa, que va en incremento en los últimos 5 años. O sea, tenemos más de 5 años en donde el robo de vehículos ha crecido de manera importante, y la gente sigue viendo las inversiones en seguridad como un gasto, cuando realmente es una decisión financiera. Lo explicaba ahora el colega. El valor del seguro, cuando yo ya tengo un incidente de más de 1 o 2 millones de colones, el gasto es insignificante comparado con eso. Lo mismo pasa, digamos, en los sistemas de protección vehicular. La inversión que hay que hacer es mínima comparado, digamos, contra todos los beneficios que esto ofrece. Y nosotros aquí siempre lo que decimos es que no es que si yo estoy invirtiendo, digamos, en un sistema del cazador o en un sistema de GPS, yo lo que estoy haciendo es tomando una decisión financiera. Estoy anticipándome a uno de los peores escenarios que puede llegar a pasar, porque solo imagínense qué le podría pasar a una familia si a partir de mañana no tiene el carro que viene usando en los últimos 5 años. Toda su vida cambia. Cómo llevo a los chiquitos a la escuela, cómo llego al trabajo, cómo voy al supermercado. Y estas tecnologías lo que le permiten a los clientes es poder recuperar su vehículo lo más pronto posible. Entonces, aunque lo pudiera invertir, aunque lo pudiera resolver, es una inversión inmediata grande. Es una inversión inmediata grande. Y entonces no solo tienes que lidiar con el robo de un vehículo,
Ojalá estuviéramos asegurados, pero ya vimos que el porcentaje de vehículos asegurados es mínimo, sino con el trastorno que eso genera de mi día a día, en mi vida, en mis hábitos, en la forma en la que ya desarrollo mi vida, que normalmente, digamos, siempre todos estamos súper presionados. Entonces, esa es una cosa que hay que tomar en cuenta. Y la otra es que, como todo en la vida, el robo de vehículos está concentrado en ciertas marcas, en ciertos modelos. Es muy estacional. Hoy se pueden estar robando los pickups y mañana de un pronto a otro empiezan a robarse los automóviles un poco más viejos. Como si se pusieran de acuerdo. Literalmente, sí, literalmente se ponen de acuerdo porque es que detrás del robo de vehículos hay toda una industria. Es una industria que puede pensar, digamos, yo quiero este carro porque lo voy a sacar del país, o hay otra industria que es yo cojo este carro y lo voy a gemeliar y lo voy a vender, o yo necesito este vehículo en específico porque hay una escasez de repuestos, hay una gran demanda en el mercado y entonces lo que hacen es que lo despedazan y aparecen todos los repuestos, digamos, en el mercado negro de venta de repuestos y hay una demanda que alimenta eso. Entonces, literalmente alguien se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a empezar a robarnos estos carros porque es que aquí es donde está el negocio en este momento. Y si me permites, creo que el incremento del robo viene mucho, y si lo ves, después de la pandemia. ¿Qué cambió? El modelo de negocio, el giro del negocio. Antes las agencias tenían grandes lotes de repuestos, pero hoy hay dos afectaciones. El volumen ha crecido tanto y la producción ha ido mermando el repuesto. Hoy hay más vehículos a la venta, pero no hay tanto repuesto. Entonces, al haber esa demanda, oferta y demanda, bueno, ocupo reparar mi carro, tengo que esperarme tanto tiempo, 3 meses, 6 meses. Hay muchos repuestos que están en back order, ¿verdad? La mayoría. La mayoría que es back order. Perdón, para la toma. Back order lo que quiere decir es que la agencia, la armadora, no ha producido ese repuesto. Entonces puede ser algo de muy pequeño o algo muy grande. Y cae en lista de espera. Ajá, es una lista de espera que hasta que se contemple o se llene una cantidad específica, ellos van a comenzar a producir ese repuesto para comenzar a distribuirlo a nivel mundial. Y si vemos, Costa Rica no es prioridad a nivel mundial de repuestos. Prioridad es China, prioridad es Europa, Estados Unidos, Brasil. El mismo México, Brasil que es gigante, Costa Rica no. Entonces, primero abasteceremos los mercados prioritarios a nivel mundial y después venimos a Centroamérica. Y eso lo que ha hecho es que incrementa la frecuencia de robo, pues la necesidad de la movilidad, ver mi patrimonio afectado. Entonces, eso ha venido a elevar todo lo que estabas comentando antes. Sí. Don Stuart, hizo usted, y lo quiero poner en este momento como introductorio también a la conversación que estamos teniendo, mencionó usted hace un ratito un concepto que me parece clave también ampliar en él y especificar. Usted hablaba de conducción eficiente. ¿Qué entendemos por conducción eficiente y cómo puedo yo conducir de forma más eficiente mi vehículo? Andrea, lo primero es entender, así lo comentamos muchas veces, entender en qué andamos nosotros. O sea, si lo vemos muy claro a nivel Costa Rica, hablábamos de 3 millones parque vehicular más o menos, pero si le preguntas a la gente, el 70% de la gente que está en los vehículos no tiene claro cómo funciona. Entonces, nuestro manejo eficiente, nosotros no podemos controlar, ni ahorrar, ni hacer nada si no sabemos cuánto estamos gastando, que es la parte de la economía básica, ¿verdad? En el carro pasa igual. No puedes entender cómo le saco provecho si no sé cómo funciona. Entonces, la parte del manejo me pasa mucho. El 30% de la gente sabe manejar una transmisión automática, el 70% no. Y eso implica más gasto de combustible, más gasto de frenos, más temperatura en el ambiente, o sea, varias cosas que se van uniendo y nos afectan al final a todos los demás. Entonces debo entender primero cómo funciona bien mi vehículo, cuánto es su promedio de consumo de combustible, cómo funcionan los frenos bien, cómo puedo aprovechar la parte de regeneración en un carro eléctrico, cómo puedo sacarle más provecho al manejo en compresión. Y hay algo todavía más importante, es el mantenimiento preventivo, que Costa Rica no está acostumbrado a esto. Cuando nosotros entramos en la parte del mantenimiento preventivo,
ahorramos un 40% más que lo que nos toca cuando algo se daña sin previa cronograma. ¿Por qué? Porque la planificación nos ayuda. Mira, tengo que reparar esto, tengo que sacar un carro un día del taller y ya yo me planifiqué, ya sea con un Uber, con un amigo, y dejo el carro en el taller. Ese día sé que no cuento con el carro y están haciendo diferentes mantenimientos, pero cuando no entramos en ese rol y algo falla en carretera, entonces ya viene otra cosa. Esa falla puede provocar un accidente, el accidente ya me retrasa el día, ahora tengo que buscar otro transporte y se te saca un montón de cosas que normalmente no están planeadas. Entonces lo primero es conocer qué tenemos realmente, o sea, cómo funciona mi vehículo, al motor que tengo, cómo le saco más provecho, el tipo de frenos que tengo, cómo lo utilizo mejor. Nosotros tenemos muchos indicadores, no solamente en la pantalla digital, sino también abrimos el capó una vez por semana, cada 2 días y vemos diferentes cosas y eso nos dice qué estoy haciendo bien con el vehículo. Un ejemplo súper sencillo, los niveles de líquido de frenos, esas son nuestras pantallas digitales y la gente comete el error siempre de que cuando ahorita vamos para Semana Santa, la gente va para paseo y tal vez no revisa el carro y lo primero que hace es pasar a una bomba y la gente le dice, le rellenamos todos los líquidos y la gente le dice sí. Y en nuestra pantalla digital de líquido de frenos me dice, cuando está en máximo, sus fibras están al 100%, cuando está en mínimo hay que cambiar las fibras. Pero cuando llegaron y le rellenaron los líquidos, porque no tienen este concepto, ya perdiste el control de cómo manejas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarmar los frenos para ver cómo están. Entonces, cosas como esas, hay que aprender primero cómo funciona mi vehículo, para poder manejar de una forma más eficiente. Ahí, si me permiten, ¿qué hemos hecho nosotros, la compañía Qualitas? ¿Ha visto ese pequeño punto de mejora y que hemos creado? Creamos un programa de prevención de riesgos que va de manera integral a las flotillas, a las empresas, y dar charlas y dar este tipo de tips, conceptos que ayudan a prevenir que hayan accidentes, a prevenir gastos, a mejorar la siniestralidad, a mejorar todo este tipo de conducción que no le voy a enseñar a alguien a manejar. Ya lo dijiste, ni manual ni automático, pero sí le puedo decir, oye, mira, esta manera podría ser más eficiente. Con esto nos podríamos evitar A, B o C circunstancia. Entonces, desde la aseguradora vimos este punto de mejora que no tiene ningún costo. Al contrario, está a disposición de todos nuestros clientes para generar una mejor conducción vial. Y tal vez para complementar el comentario de mis colegas, cuando uno ya habla de una gran flota, la conducción amigable o eficiente o preventiva significa muchos miles de millones de colones. Aceleradas bruscas generan un desgaste en el vehículo y un consumo adicional en el combustible. Dejar el vehículo encendido con el motor encendido, estacionado en el mismo lugar, lo hemos visto todos, el repartidor, digamos, debajo de un árbol, esperando quién sabe qué. Porque hace mucho calor, Porque hace mucho calor y entonces deja el vehículo. Los sistemas de administración de flotas, que principalmente tienen la tecnología de GPS, extraen un montón de información estadística para las empresas. Eso pasa por una capa de analítica y permite en estos programas preventivos enseñarle mejores hábitos de conducción a los choferes y identificar, haciendo una comparación de todos, quiénes son los mejores y quiénes son, digamos, los que no tienen tan buenos hábitos. Y eso le permite a las compañías tomar decisiones que impactan directamente, digamos, la generación de riqueza de las empresas. Pero al final, el dato como tal, el valor de si estaba estacionado o no estaba estacionado con el motor encendido, es solo un dato. Hay que procesarlo y hay que ir a cambiar la cultura y los hábitos de las personas. Porque si no, no cerramos el ciclo de manera completa. Una decisión tan básica como salir 10 minutos o más temprano o más tarde en una ruta, en una flota vehicular, puede significar muchísimo ahorro para las compañías, y ahí es donde nuestras soluciones y una, voy a decir, buena actitud de parte de las empresas de coger esos datos y generar acciones concretas, puede generar una conducción amigable, más eficiente y muchísimo más amigable con el ambiente. Ahí lo comenta don Luis, muy puntual, en realidad es un asunto de cultura. Voy a poner 2 ejemplos pequeñitos.
Yo era instructor en una agencia automotriz, se vende un tipo de vehículo y atendemos una asistencia en la parte de conducción. Y o sea, no era enseñarle, porque ellos conocían y sabían muy bien, y era gente de muchos años. Pero hay un dato donde había que sacarle un poquito de mejor provecho al tipo de motor que teníamos. Y hacemos una serie de charlas, hacemos unas prácticas en carretera, valoramos con ellos qué era lo que realmente estaban haciendo para ver, porque esa es otra cosa, o sea, cómo uso mi carro, ¿verdad? Y hacemos todo el ejercicio. 3 meses después, o sea, aprendiendo a sacarle más provecho en ese aspecto de la conducción, más del 20% de ahorro en combustible ya certificado. O sea, entonces, no era la gente, no era el vehículo, era un poquito de cultura y conocimiento para bajarlo. Y al final, o sea, estamos hablando de una empresa. Era un asunto de 20 unidades, pero es que esas 20 unidades contaminando más, 20 unidades en carretera mal manejadas, ese tipo de cosas. Otro detallito, y ahorita que hablamos igual de la parte del consumo, que nos está ocurriendo en la parte de flotilla es eficiencia energética, por ejemplo, en un carro eléctrico. Entonces, al final son mucho más económicos, claro, por supuesto, 70%, pero cuando entendemos ese funcionamiento y lo empezamos a multiplicar, ¿cuánto me cuesta mi vehículo cuando lo cargo? Pero me recorre 400 kilómetros y el otro tiene una batería diferente y también me recorre 400 kilómetros. Si sacamos eficiencia energética y lo multiplicas por 10 unidades, por 7 días, por un mes, por los 2, entonces ya usted es un montón de plata. Entonces hasta eso al final nos afecta a nosotros de poder entender cómo funcionan. Es algo básico, cómo funciona el carro. Ya les voy a pedir, entendiendo que todos los carros son diferentes, ya les voy a pedir algunas recomendaciones básicas, pero lo que sí noto es que si bien todos los carros son diferentes, todos los conductores son diferentes, lo que noto generalmente en términos de funcionamiento del carro es de seguridad del vehículo como un bien, e incluso de seguridad del vehículo ya en carretera en términos de seguro, es que hay muy poca cultura de prevención. Correcto. En Costa Rica, ¿verdad? Ustedes son los expertos y por eso quiero hacerles esta pregunta, porque es básicamente el enfoque de los 20, 25 minutos que llevamos hablando. Nos preocupan estas cosas hasta que el siniestro ya pasó, correcto, hasta que ya estamos varados en carretera con el carro echándonos humo. ¿A qué se debe esto y cómo podemos empezar a trabajar ante un problema cultural tan grande? Hay que repetirlo, Andrea, es conocimiento del carro. Si yo sé cómo funciona, sé qué debo atender, sé qué necesito en el mantenimiento, algo que trabajamos mucho con los asesores de diferentes agencias. Los clientes les gusta el carro, sabe qué quieren comprar por la línea, por la marca, por diferentes cosas, pero nosotros desde el lado técnico somos los que podemos hacer las recomendaciones. Entonces hay que enseñarle a la gente a conocer su carro. Entonces si ya saben, mira, tiene este tipo de frenos, tiene este tipo de motor, hay que cambiarle por este tipo de aceite, pero ya no es el mismo tiempo. Cuando le enseñamos cómo funciona, entonces ya entramos en la parte del mantenimiento preventivo. ¿Cada cuánto deberías estar yendo? Bueno, ojalá cada 6 meses. Es una recomendación técnica muy buena, cada 6 meses o 10,000 kilómetros. Pero aquí en Costa Rica nos damos cuenta que la gente solamente va al taller o al técnico o a la agencia cuando le toca RITEVE, o cuando le toca DECRA o la revisión técnica. Solamente ahí llevan el vehículo. Yo he escuchado gente que lo lleva a DECRA primero, y cuando no pasa lo lleva al taller. Porque no tenemos esa cultura, pero el mantenimiento preventivo es, si yo sé que los frenos normalmente duran 30,000 kilómetros en una combustión normal, ok, yo voy a ir cada 6 meses, que van a ser 10,000 kilómetros, reviso cómo están, ajusto y todo. En el eléctrico, no, en el eléctrico te duran 100,000 kilómetros, bueno, pero igual yo voy y lo reviso cada 6 meses para ver cómo está el refrigerante, balance, batería, toda la eficiencia, y me estoy adelantando a cosas que podrían suceder. Un ejemplo muy básico, lo utilizo mucho con los chicos. Vehículos de transmisiones automáticas, no puedes arrancarlo empujado. Y el arrancador necesita un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo. Cuando no lo haces y te esperas a que falle, en un carro manual lo empujabas y ya, y ibas al taller o donde fuera y se la juega. Pero en un carro automático no puede ser eso. Entonces imagínense en una persona que está en una microbús, que lleva un equipo de fútbol y está en Punta Arenas y pensó, mira, me la juego, lo traigo en un par de meses a reparar, y le pasa justo allá donde ya no lo puede hacer. Le toca traérselo en grúa, traerse el equipo en otra microbús, el día que perdió, pagarle. Entonces,
eso se empieza a hacer tan grande que me obliga a entender, pucha, mejor lo hubiera llevado cada cierto tiempo a revisar y no me pasa eso. Y al final, como hablaban los compañeros con lo demás, la inversión, cuando nos damos cuenta del mantenimiento preventivo, es mucho más pequeña que todo lo que nos cuesta la parte correctiva. Entonces, es eso, es entender cómo funciona, de ahí saco cuáles son mis términos de mantenimiento en función del tipo de vehículo, y puedo establecer cuál es mi frecuencia correcta de mantenimiento. Hay gente que sí lo puede llevar una vez al año, pero la mayoría acá deberíamos estarlo llevando cada 6 meses a una revisión preventiva. Y la revisión preventiva es ver cómo está el refrigerante, cómo están los frenos, cómo está funcionando el motor, cómo está la parte de emisiones, si hablamos de eléctrico, cómo está la batería, cómo están los neumáticos, cómo está el refrigerante. Entonces, es eso, las cosas que yo puedo adelantarme para que no fallen en carretera. Es cultura. Indicando lo que dices, mantenimiento. En Costa Rica, ¿cuánto transita un vehículo? Mínimo 15,000 kilómetros. Promedio, sí. Promedio mínimo. Anda entre 15,000 y 20,000. Ese es el estándar. Si cada 5,000, 10,000 kilómetros tengo que llevarlo a hacer un mantenimiento preventivo, mínimo van a ser 2 veces. Pero me espero hasta que venga el DECRA, ¿verdad? O hasta que falle algo. O hasta que falle algo en el DECRA. Entonces, creo que inicia por ahí, parte de la cultura. Tal vez no se ha dado el enfoque que se debe. En países de primer mundo, primero pensamos en la cultura del seguro como un punto de patrimonio, de resguardar lo que suceda. Es más, perdón, don Israel, no, adelante, no vaya la idea. Algo muy simple, Andrea, y aquí pasa totalmente. Ya Costa Rica no tiene la estación climática marcada. Es que antes sí teníamos verano, ahora no, ahora llueve en cualquier momento. El ejemplo más básico me gusta utilizar es el neumático. El neumático tiene las guías del dibujo, ¿verdad? Y vemos una pequeña muesca que es el indicador del testigo de desgaste. La gente espera a ir a DECRA o a ir a una revisión para que le digan que tiene que cambiarlo. Y hay gente que ve ese testigo y dice, no, todavía mira, me juego con las llantas y mientras empieza a llover. No, cuando llegó a ese testigo lo que me está diciendo es que ya no puede evacuar agua. Y voy a tomar junto con los compañeros. Si eso sucede y yo no soy consciente de que así funcionan, que no es que todavía tiene dibujo y que puedo andar en la carretera, no, eso significa que ya no evacúa agua. Y cuando llegó la primera llovizna, empiezan a resbalar las llantas. Entonces ya eso me provoca el accidente, ya es el atraso, entonces algo tan simple como eso, porque no entiendo cómo funciona, me empieza a generar otros inconvenientes. Yo creo, perdón, no, yo creo, Andrea, que para hacer la conciencia, digamos, en todas las personas, tiene que ser un esfuerzo de muchas personas o de muchos actores. Entonces, los medios de comunicación. Ustedes tienen una labor muy importante porque este tipo de foros llevan un conocimiento, digamos, a las personas que nos van a estar viendo. Los concesionarios que venden los carros deberían hacer también esfuerzos conscientes de enseñarle a las personas cómo hacer un buen mantenimiento, cómo manejar de manera correcta. Las empresas privadas también pueden hacer acciones muy concretas. Explicaba ahora el programa que tienen en Qualitas de cómo no les voy a enseñar a manejar porque la gente sabe manejar, pero les voy a dar consejos prácticos que pueden significar hasta un 20% de ahorro en la flota. Entonces, si el gobierno también tiene una parte importante porque de alguna manera tiene que introducirlo, digamos, en sus políticas y en sus leyes y en sus normas, no va a ser algo que va a cambiar de la noche a la mañana. Pero tenemos todos que hacer un esfuerzo consciente de empezar a permear esos conocimientos hasta el punto en el que ya las personas lo van a entender. Voy a poner un ejemplo concreto. El chofer de una flota vehicular que pasa por un programa, le enseñan y aprende a conducir de una manera más amigable y más eficiente. Ese 20% no solo va a pasar en el consumo del vehículo de la compañía, sino que también inmediatamente va a pasar en su vehículo particular. Y cuando ese chofer le enseña a sus hijos a manejar, también le va a pasar ese conocimiento. Entonces estamos hablando de años, de muchos actores en el mercado, voy a decir, evangelizando
pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del reciclaje. En el reciclaje tenemos décadas de estar tratando de entender cómo se hace bien, cómo se separan los residuos y se genera toda una industria, digamos, que ya la puede procesar. Es un tema, les iba a preguntar cuáles son los errores más frecuentes que se detectan en carretera, pero creo que ya hemos hablado bastante, creo que ya me la han contestado, no quiero redundar en eso. Entonces, más bien quiero pedirles, por favor, algunas recomendaciones básicas de las que ustedes dicen, esto es básico, pero la gente no lo toma como básico y terminan pasando estos errores o horrores como los de la marca de las llantas. ¿Qué es lo básico que, entendiendo la experiencia que tienen, que han notado los principales errores en carretera, las básicas recomendaciones que debe seguir un conductor? Ya hablamos de mantenimiento cada 6 meses. Agradezco si nos dan también algún par más en temas de mantenimiento de vehículos, seguridad del vehículo, seguro del vehículo, para que la gente en este momento, allá donde se está viendo, tome lápiz y papel y los anote. Que hay que conocer, repito, nuestro vehículo. Hay algo interesante. Prácticamente en todos, cuando nosotros observamos el panel de instrumentos, vamos a ver la marca de la velocidad y hay ciertos números que dan hacia el centro. Ese indicador me dice que es el punto más eficiente que tiene el vehículo. Entonces, en la mayoría está entre 80 y 90 kilómetros por hora. Ahí es donde el carro se vuelve muy eficiente. Entonces, si voy en carretera abierta, en lugar de ir a 100, 110, 120, que algunos lo hacen, pero estoy entre 80 y 90, van a sentir donde el vehículo es muy, muy eficiente. Quiere decir que es donde menos temperatura genera, donde ahorro combustible, donde todavía tengo acción por si necesito corregir algo en carretera y he frenado repentino o así. Entonces, esa es una de las indicaciones, no es cualquier velocidad. El mismo vehículo casi siempre se acerca al centro de su panel para decirme, mira, esta es mi velocidad eficiente. La parte de manejar mucho en compresión, utilizar la transmisión para hacerlo. En el eléctrico es la parte de regeneración. O sea, si esto lo empezamos a utilizar, el carro cambia mucho. A ver, no hay un modo mágico de manejo. En la transmisiones automáticas la gente antes decía, colóquelo en D y vaya, no, o sea, hay que aprender a utilizar la transmisión completa. Si lo hacemos así, frenamos menos. No es solamente combustible. Si yo freno menos, entonces es menos temperatura en el ambiente porque eso irradia a veces hasta 200 grados centígrados. Y si yo no utilizo los frenos, quiere decir que esos 200 grados ya no salen al ambiente. Entonces el ambiente también se beneficia. Además de la temperatura, lo que gasta en el polvillo, que también ensucia, sigue saliendo al ambiente. Entonces, si yo manejo mejor, ahorro combustible, gasto menos frenos y tiro menos temperatura al ambiente. Y en el eléctrico pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Si empiezo a utilizar los modos de conducción bien, el modo de regeneración bien, bajo todo eso hacia el ambiente. Entonces, es mucho la parte de conducir, la parte del mantenimiento preventivo, entender mi vehículo, qué me están diciendo los indicadores. Tenemos muchos indicadores y a partir de ahí puedo ahorrar, ya sea en mantenimiento y ahorrar en conducción. O sea, tenemos que verlo desde la aseguradora en 2 vías. Número 1, ¿cuál es la probabilidad más de accidente que tenemos? Puedo decir de que nuestros asegurados en este último año estuvieron involucrados en más de 50,000 accidentes, de los cuales 32,000 fuimos nosotros los responsables y cubrimos. Pero la gran mayoría fueron de alcance, de los que son colisiones pequeñas, que el otro frenó, que no dimos el espacio determinado para frenar. Eso es algo mortal, el teléfono, ¿verdad? Si vamos conduciendo y estamos en un alto, ¿cuántas personas están viendo el celular? Todas, y tienen un movimiento. Este es el verídico, ¿verdad? Me sonó y lo sacas y lo vuelves a ver. El celular, hoy es el número 1. Entonces, no damos la distancia preferente, no vemos todo lo que sería el tema de la prevención del vehículo, el móvil, nuestra conducta al momento de conducir. No hay empatía. Se volvió de ser amables a hacer una conducción más agresiva. Entonces, son cambios que yo como conductor lo puedo hacer. ¿Qué me cuesta quitar el teléfono y ponerlo en un lugar? Ponerlo en silencio, ponerlo en vibración, y hay un factor menos. Respetar lo que decía el librito que todos leímos para que nos dieran la licencia, ¿verdad? Y que hicimos el examen.
da el espacio, mira las llantas que están al frente, verifica la profundidad de lo que tienen las llantas, cuánto incrementan la lluvia los accidentes, 30-40%. Las primeras lluvias no solo son aceites o gases lo que tiene la calle, es que no está el vehículo preparado para andar en esos momentos. Y desde el punto de vista de seguridad quiero dividir mi respuesta, digamos, en dos partes. Si yo soy el dueño de mi vehículo particular, tengo que ser muy consciente en carretera a la hora de manejarlo. Por ejemplo, ¿dónde dejo mi vehículo estacionado? En eso somos muy, voy a decir, muy malos. No aumentar la probabilidad, dice como usted. Conductores, sí. Por ejemplo, no es lo mismo dejar el vehículo en la vía pública que dejarlo en un parqueo autorizado. No es lo mismo dejarlo frente a mi casa que meterlo a la cochera de la casa. O dejarlo en un lugar con el bolso puesto. O dejar artículos personales dentro del vehículo, porque todo eso hace que lamentablemente, digamos, seamos víctimas del robo. Cuando vamos a hacer un paseo, a veces lo que menos pensamos es dónde vamos a dejar el vehículo. Y simplemente lo dejamos estacionado donde primero encontremos. Recuerdo que hace muchos años en la zona del Pacífico Central iba a haber un mundial de surf y todo el mundo fue y dejó los vehículos en los primeros espacios libres que encontraron, y solo en ese fin de semana hubo más de 40 robos en esa misma zona, porque los ladrones saben que va a haber eso. Los ladrones saben que el carro de los fanáticos del surf lo iban a dejar parqueado y que no había absolutamente nada que los controlaran. Tenían todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Porque el torneo era varios días y durante todo el día, y entonces sabían que podían hacer y deshacer con los carros que estaban ahí estacionados. Ahora, si me paso, digamos, a la parte ya más corporativa, yo creo que hay una frase muy importante, y es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es una solución tecnológica que permita empezar a hacer una medición de todo lo que está pasando con la flota vehicular, para saber en qué nos encontramos, cómo está la flota como tal. Y después de eso, empezar todo un proceso de enseñanza y de concientización de cuáles son esos cambios pequeños que hay que hacer, que van a tener grandes réditos. Ahora, nosotros en Detector decimos que nosotros no vendemos GPS, porque inclusive en las redes sociales se ven ofertas de GPS prácticamente ridículas, porque al final el GPS simplemente es un hardware, es una tecnología que yo pongo. Donde nosotros generamos mucho valor es en coger toda esa información, entender cuál es la necesidad que nuestro cliente está teniendo, cuál es el dolor que está teniendo, y cómo le podemos, con la experiencia que tenemos de más de 30 países, que tenemos presencia en más de 9 países en nivel de Latinoamérica, ofrecerle pequeños consejos prácticos que, si se implementan, van a tener un ahorro, digamos, o una eficiencia operativa como tal. Nosotros creemos que todo lo que hagamos a nivel de inversión de seguridad o en este caso, digamos, de tecnología para mejorar la gestión de la flota vehicular no es un gasto. Nosotros tenemos que generarle tanto al cliente particular como al de flotas una rentabilidad que tal vez no se ve en el corto plazo, pero que sí en los momentos más complicados, en ese momento es donde esa rentabilidad se ve y se paga, digamos, con creces como tal. Es que al final es un poquito siempre de capacitación, porque de los artefactos no es entender eso, un GPS, o sea, ¿qué más puedo tener que me ayude? Del vehículo, ¿cómo aprendo de él? Entonces, es un poquito de capacitación y cultura lo que hay que trabajar. En Qualitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. En segundos, todo puede cambiar. Un descuido y tu vehículo ya no está. Pero con Detector Plus, la historia no termina ahí. Activamos monitoreo en tiempo real, seguimos cada movimiento, cada ruta para localizar vehículos robados.
Y cuando prevenir no es suficiente, entra en acción Detector el Cazador. Tecnología avanzada imbloqueable de localización que trabaja donde otros no pueden. Contrata Detector hoy. Soluciones para tu tranquilidad. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos y mantenerse en sintonía de este foro de economía y seguridad automotriz que el financiero está trabajando hoy gracias a nuestros patrocinadores de Qualitas y Detector, con nuestros invitados, don Israel Burgos, gerente técnico de negocios de Qualitas Costa Rica, Luis Diego Trejos, gerente general de Detector para Costa Rica y Panamá, y don Stuart Fuentes, ingeniero del Instituto CEA. En la primera parte de este espacio hablamos sobre recomendaciones para maximizar la vida de nuestro vehículo, la utilidad de este, y también para protegerlo y proteger a quienes nos acompañan en carretera. Y esta vez, en esta segunda sección, quiero hablar un poco sobre los cambios en tendencias en el mercado. Ahorita estábamos hablando fuera de cámara sobre cómo ha evolucionado el sector automotriz en los últimos años en muchísimos aspectos. Desde la llegada de vehículos eléctricos al país, la combustión sigue siendo líder, pero ya empiezan a aparecer otras opciones, hasta también herramientas tecnológicas que nos ayudan a mantener en mejor resguardo a nuestros vehículos, tanto en materia de seguros, en materia de seguridad y demás. Entonces quiero preguntarles a ustedes como pregunta abridora de este segundo espacio, ¿cuáles son las principales tendencias y cambios en el mercado que ustedes han detectado desde sus distintos sectores en los últimos años y que han marcado el negocio del servicio automotriz en la especialidad que cada uno de ustedes pues lidera? Bueno, desde el lado técnico sí hubo un cambio muy importante. Comentábamos que a partir de la guerra de Ucrania fue como, mira, me gusta, estoy pensando, pero donde viene la guerra de Ucrania y sube tantísimo la parte del combustible, fue como que todo el mundo dijo, no, ocupo el vehículo eléctrico, por todas las características que tiene. O sea, algo así básico, importante, es que solamente en ahorro de combustible comprende el 70%. O sea, si yo gastaba 100,000 colones al mes en combustible, gasolina, ahora gastas 30,000 en energía eléctrica. Inmediatamente 70% de ahorro. Pero ¿qué sucedió? Entonces, donde la gente ve esto, el alza en el combustible, lo que estaban pensando, ni siquiera estaban preparadas las agencias en ese momento y no pudieron resolver la demanda en ese instante. Y entonces empieza toda la gente que quería y aumentó mucho el parque vehicular eléctrico. Ahorita se está viendo otro fenómeno donde está bajando un poquito la parte eléctrica, pero vamos con la parte híbrida. Entonces algunas marcas se están volviendo a apostar por la parte híbrida, pero eso implica que entonces desde el lado técnico necesitan conocer lo normal que teníamos en combustión, pero ahora también la parte eléctrica, porque si no, no puedo atenderlo como tal. Claro. Eso es uno. En la parte de cliente, entonces hay que entender, lo hablábamos al puro inicio, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi aplicación? Entonces, ¿qué es mejor? En el lado del carro eléctrico no es para todo el mundo, o sea, tiene ciertas condiciones donde yo le puedo recomendar, mira, sí, este le funciona perfectamente o no. Y hay gente en la que definitivamente todavía no puede tener el carro eléctrico por más que lo quiera, porque se da por diferentes cosas. Se da porque quiero ahorrar energía o ahorrar combustible, porque soy de la parte ambiental y quiero cero emisiones, o por moda, porque ahora en la urbanización todos tienen carro eléctrico y nos toca también comprar carro eléctrico. Entonces, eso es como el fenómeno que empieza a tener a la gente hacia el... O porque incluso han llegado marcas al país que lo que traen es una oferta de carros eléctricos. La semana pasada justo cubrimos una que era la oferta que de ingreso a Costa Rica son solo carros eléctricos. Correcto. Eso iba a mencionar, digamos, en los últimos años, 3 años más o menos, ha habido una explosión de nuevas marcas en el mercado costarricense, algunas con una oferta 100% eléctrica. Y tal vez si nos tiramos un poquito más para atrás, también hubo un boom en la comercialización de motocicletas. También por temas de combustible. Todo el mundo decía, no, yo prefiero cambiar mi carro por una motocicleta porque acorto no solo pues, la inversión, sino el gasto que tenía que hacer en combustible y optimizo los tiempos de desplazamiento. Con un gran problema. La gente no sabía manejar moto o no tenía buenas... prácticas. Buenas, digamos, habilidades de conducción de moto, y eso hizo que la siniestralidad también de accidentes se disparara como tal. Entiendo, en materia de seguros,
mucho de esto que conversaba don Stuart, don Israel, quiero preguntárselo a usted porque también ha significado un reto para ustedes, ¿verdad? El hecho de que llegue tanto carro eléctrico cuando sucede algún siniestro y los repuestos no están, eso también ha sido un nuevo escenario al que el tema de seguros y las aseguradoras han tenido que enfrentarse, ¿verdad? Claro, mira, son 4 retos. Está el que es de combustión, el mild hybrid, el full hybrid y lo eléctrico. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Bueno, y las otras tendencias como el e-Power que tiene Nissan. Primeramente, los especialistas en reparación. El mercado aún no está completamente desarrollado en esos especialistas. ¿A dónde yo llevo mi vehículo eléctrico o híbrido a reparar? Creo que es el primer punto. La materia prima para repararlo. Tengo la maquinaria adecuada, tengo las personas capacitadas y ya después ya entramos al tercer gran problema. Stock. Se cambia el motor, un montón de piezas a una batería que te va a estar haciendo el movimiento, a unos inversores. Ahí el técnico es el que sabe un poquito más, ¿verdad? Yo voy a ir diciendo, pero ¿cuánto dura o cuánto es el costo de traer una batería? No puede venir en avión, tiene que venir en barco. Las tendencias van cambiando, hay unas que son de sal, hay otras que son de litio, otras que son compuestas, hay unas que son de fotoceldas. Entonces todo eso está haciendo cada vez más interesante lo que sería el proceso de reparación. Están las que son las baterías abiertas, están las que son las baterías Blake o las que son cerradas. Entonces cada una de estas tendencias y empresas que van trayendo estas tecnologías de batería, pues nos van generando retos no solo a nosotros, también a los actores aquí presentes en cómo incluir ese software para poder determinar todo lo que es en la parte de data, cómo vamos a reparar. Y al no haber, por lo que ya habíamos comentado al inicio, de que la tendencia ahora no es tanto tener galerías o bodegas de repuestos, sino más un lugar donde yo pueda adquirir un vehículo rápido. Y si eso uno, que en esos últimos 3-4 años hubo un aporte, una inyección del Estado a unos beneficios de impuestos, unos beneficios de exoneraciones, eso también ayudó a que se incrementara la colocación de estos vehículos eléctricos. Entonces es todo un reto ir viendo cómo vamos a ir renovando, cómo vamos a ir generando este valor al momento de la reparación. Y no solo hablo de la reparación, ¿qué pasa si mi vehículo eléctrico queda varado? Algunas marcas tienen lo que se llaman bloqueos de llantas. Entonces no lo puedo. En un vehículo de combustión lo que hago es que llega la grúa, queda varado, lo pongo en neutro y lo jalo. El vehículo eléctrico no puede hacer eso, porque si eso lo jalo, puedo dañar partes. Creo que ibas a decir algo. No, es que sí lo tienen, pero hay que saber dónde está. Entonces, claro, hay un poquito de información para el usuario, donde todos tienen un modo para poderlo hacer, pero es eso, o sea, la gente no sabe, entonces al final daña el vehículo porque no sabía. La capacitación constante, hoy que nos obliga estas marcas o estas nuevas tecnologías, no hablemos de marcas, tecnologías, a estar capacitándonos constantemente. Si hoy lo hace de una manera, o sea, el auto de combustión lo tenemos de hace montones de años, y si es manual ya sabemos cómo podría ser, si es automático ya pero eso es una nueva tecnología que está en evolución, entonces constantemente tenemos que estar de la par de cómo va evolucionando, así van a ir evolucionando, y cada marca tiene su estilo o su particularidad. Correcto, en realidad ahí no es tan complejo, vean, pasa para todos los vehículos. El 80% de esas preguntas que siempre tenemos de algún funcionamiento técnico ya está resuelto, está en los manuales de propietario. Lo que pasa es que no los usamos, no los leemos, pero ahí están las respuestas. ¿Para qué me funciona este botón? ¿Cómo lo pongo en neutro? ¿Cómo lo muevo? Todo lo tiene, pero hay que saber dónde está el botoncito para hacerlo, ¿verdad? Entonces es algo, al final es capacitación. Esa tendencia que se está teniendo tiene varios mitos. Por ejemplo, en la parte de seguridad, por supuesto, una anécdota de hace un par de años. Cerca de la casa, yo vivo casi en Zarcero, y se da un choque, una moto con un vehículo eléctrico. Y en eso hay un grupo ahí en la comunidad y empiezan a escribir. Y estaban, ¿cómo se dice esto?
como cuando hay un peligro y estaban evacuando a Ajá. 200 metros a la redonda porque el carro iba a explotar. O sea, vean hasta dónde llega la falta de conocimiento. Y entonces era policía, era tránsito, era la gente que estaba ahí, pararon la carretera, la gente que estaba en las casas, o sea, y las cosas no funcionan así. Entonces, sí es muy importante la capacitación básica. Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Con ustedes, lo hemos hecho con varios grupos, donde es vital funcionamiento básico de las cosas, mitos. Lo hablaba ahorita don Israel. En la calle todavía está el miedo de, es que me sale muy cara la batería, pero es que así no funciona. O sea, ni el primer ni el segundo cliente realmente tiene que pensar en la batería. La batería de un vehículo eléctrico está para durar muchos más años que el carro en todos los demás componentes. Si lo cuido, lo utilizo bien, incluso da para más vida útil que lo que hoy conocemos en un vehículo normal. Pero es un asunto de cuidado y conocimiento. Entonces, sí aumentó muchísimo, estamos hablando de la flotilla, y está aumentando mucho la parte de la necesidad de conocimiento. Nosotros trabajamos, yo me dedico a eso 24/7, atiendo diferentes empresas, atendemos los grupos, le damos mucha capacitación a la parte de usuarios, que es vital, porque no es solamente manejarlo, y manejar el vehículo a veces parece que es un carrito control remoto, pero tiene muchas cosas para nosotros poder sacarle más provecho. Entonces, ahí hay que invertir un poquito más de tiempo para que la gente pueda utilizarlo mejor, las técnicas de carga, la técnica de mantenimiento. Hay gente que cree que no hay que hacerle nada y hay que revisar muchas cosas para poderle decir, y a usted que tenga tranquilidad. Con la parte de seguros me pasa muchísimo. Viene la segunda parte, o sea, tengo mi carro nuevo, pero ya tengo 3 años, quiero cambiarlo, entra el seguro. O sea, ¿cómo puedo saber? Nosotros podemos valorar, y la gente que ya está capacitada puede sacar estado de vida, salud de la batería, condiciones, temperatura, si de verdad vale la pena comprar o vender el vehículo. Entonces ya ustedes pueden decir, no, sí puedo asegurarlo correctamente, pero necesitan el conocimiento para poder hacer eso. ¿Qué pasaba con la satanización del vehículo eléctrico antes? Que como la gente no lo sabía hacer, decía, no, yo no lo compro porque después no lo puedo vender. Pero ahora sabemos que puedes evaluarlo completamente y decirle, no, su batería está en perfecto estado, o su batería está en un 90% de vida útil, las condiciones de temperatura están bien, asegure el vehículo, no hay ningún problema y lo puede volver a vender. Pero es conocimiento. Ahí dijiste algo muy interesante. La gente no sabe en muchas ocasiones manejar un vehículo eléctrico. No se conduce igual un vehículo a combustión que un vehículo eléctrico. Con solo el hecho, cuando yo aprieto el acelerador, hay un gap de tiempo donde llega la inyección y el vehículo camina. En el vehículo eléctrico, si aprieto el acelerador, salió. Se fue. En el de combustión no, hay un tiempo. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al celular, estamos, se movió el carro y lo apreté. Y ahí fue donde genera la colisión, porque estoy habituado a lo que sería el vehículo de combustión, donde me da ese espacio donde, nos iban a mover. Entonces, es un punto importante aquí, aprender a manejar un vehículo eléctrico. No se maneja igual que un vehículo a combustión. El peso es distinto. Un vehículo a combustión es más liviano que un vehículo eléctrico. Baterías pesan 400 kilos en adelante. Sí. En materia de seguridad. En materia de seguridad, más que un cambio, lo que se está viendo es que la situación está empeorando. Digamos, en los últimos 5 años, el robo de vehículos ha crecido más de un 37%. Solo el año pasado se robaron 4.700 vehículos aproximadamente. Eso quiere decir que cada 2 horas un costarricense pasa por ese amargo trago de quedarse sin su carro. De salir y no encontrarlo. De salir y no encontrarlo. Qué susto. Sí, es complicado. ¿Y dónde se está generando? Donde está la mayor población vehicular, que también es en el GAM. San José, Heredia, Cartago, Alajuela, ahí es donde está principalmente concentrado. Los robos se dan principalmente por descuido, más del 50% de los robos sucede porque yo, como el dueño del vehículo, no tuve suficientes medidas de seguridad para que mi carro, ¿verdad? Lo hablábamos ahora, lo dejé estacionado en la calle porque es que iba a entrar a esta tienda solamente 10 minutos y lamentablemente salí y ya no está. Y los robos principalmente están concentrados de 9 de la noche en adelante. Ese es el momento en donde los ladrones principalmente hacen los robos por 2 razones. Primero, porque la gente ya está descansando.
Y segundo, porque hay menos carros en carretera y yo necesito coger ese carro y desaparecerlo lo más rápido posible. Entonces, la presa a las 8 de la mañana No es bueno. no es el mejor aliado como tal para los ladrones en ese momento. En ese sentido, quiero preguntarle, porque no quiero dejar el tema de seguridad, ya casi seguimos abordando el resto. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, no solo para particulares, sino también para flotillas en materia de seguridad que yo pueda trabajar? Hay casos puntuales que conozco, pero estoy segura que todos ustedes han oído casos similares de gente que no tiene dónde parquearlo, lo deja afuera, ya después de 2 semanas de que el carro pase toda la noche afuera, ya uno lo vigea. Bueno, uno no, pero ya estas redes lo ven, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones en materia de seguridad? Además de claramente tener el carro asegurado y tener herramientas que nos digan dónde está en todo momento, ¿qué podemos hacer para solventar esos descuidos? Yo creo que lo decías tú ahora al principio, comprar un carro no es solo poder pagar la cuota, hay que pensar en todo. Y la seguridad del vehículo como tal es parte de ese todo. Entonces, si yo voy a comprar un carro nuevo y no tengo dónde estacionarlo con seguridad, debería asumir, hay un gasto adicional que tengo que tener para que no me pase, digamos, un robo como tal. Tratar de utilizar lugares seguros para parquear los vehículos. No dejar las cosas. No dejar los objetos personales dentro del vehículo porque eso hace que todavía se vuelvan más llamativos. Pensar, voy a decir un poco maliciosamente, ¿verdad? No ser tan confiados. Los ticos somos muy confiados y tenemos que pensar que así como nos levantamos hoy y tenemos la esperanza de ir de paseo, hay alguien que se levanta diciendo, bueno, necesito hoy me toca buscar algo. Hoy me toca robarme el carro. Yo siempre digo que es un juego de ajedrez, o sea, nosotros siempre estamos tratando de hacer movimientos para protegernos y proteger a nuestros clientes, y del otro lado hay alguien que está tratando de que no seamos exitosos como tal. Eso principalmente, hay que ser consciente a la hora de manejar, y parte de esa conciencia inclusive es qué está pasando a mi alrededor. Tengo un carro que me está siguiendo, cuando llego a mi barrio son los carros tradicionales de los vecinos o aparecen vehículos distintos. Y si la persona tiene un seguro, tiene un sistema de protección, mi principal recomendación es, si llegaras a tener ese trago amargo y alguien trata de quitarte el vehículo con la fuerza, deje que se lo lleven. La salud, la vida y la integridad no solo del conductor, sino también de toda la familia, vale más que cualquier vehículo como tal. Y si tienen sistemas de protección o si tienen un seguro, ahí es donde nosotros nos convertimos en un aliado estratégico para las personas y las familias, y vamos a ayudarles a que ese bien se regrese lo más pronto posible. Claro. ¿Qué nuevos servicios, cuáles son las nuevas tendencias en servicios que en sus distintos sectores han notado que han surgido en medio de estas tendencias de cambio? Servicios que ustedes me dicen, hace 10 años esto ni siquiera era una idea y ahora es una básica dentro del sector. Yo creo que la primera, estamos en el mundo de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a una velocidad exponencial, pero así como avanza, aparecen personas en el mercado que se tratan de posicionar como expertos y que realmente no saben lo que están haciendo. Entonces, lo decía yo ahora anteriormente, comprar un GPS no es simplemente comprar un GPS. Tienes que buscar un aliado estratégico que te permita, con su experiencia y con su respaldo y con sus procesos, realmente ofrecerte un valor que llegue a satisfacer esa necesidad. Que esa información funcione de algo. De acuerdo. No solamente un GPS. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en Costa Rica más de 30 años de operar y tenemos una tasa de recuperación de más del 95%. Eso lo defendemos a muerte. Ese es nuestro negocio. Y tenemos operaciones en países tan avanzados como Brasil, que si un carro se lo roban en 30 minutos está completamente desmantelado. Entonces, en ese juego de ajedrez, nosotros ya sabemos cuáles son nuestros siguientes movimientos, porque el mercado brasileño va más avanzado y nosotros aquí vamos jugando la partida un poco más atrás. De alguna manera estamos haciendo trampa porque sabemos para dónde va la partida de ajedrez en el mundo de la seguridad. Y en temas de inteligencia artificial, en los próximos años lo que vamos a ver, no solo en el vehículo ya embebido, sino también en este tipo de servicios, es que se vuelven mucho más preventivos y predictivos. Mira, si seguís teniendo este hábito y si seguís pasando aquí, esta zona está siendo una zona roja, aquí hay muchos robos, tu probabilidad de riesgo está aumentando como tal. Sí, los vehículos hoy en día van aprendiendo de nosotros. Estamos llegando
en el match con la inteligencia artificial, la tecnología que tiene el carro, hay algunos que incluso, lo que decías, se va acostumbrando. Usted le pone el GPS porque va para el mismo lugar todos los días a las 7 de la mañana, el aire acondicionado en 22 grados, la estación de radio, ellos van aprendiendo. Y llega un punto, nos pasa con muchos, donde le pones la memoria del asiento y cuando hiciste eso, él está de una vez captando que va para tal lugar, es esta hora, el mismo GPS te pregunta, siempre va para acá, lo pongo, luego viene el aire acondicionado, ya está ajustado como usted quería, algunos incluso la hora antes de que usted llegue al carro ya está listo, unos 20 minutos antes, el aire acondicionado como lo quieres, eso es lo que está partiendo. Aprovecho un poquito lo que hablaban de la parte de seguridad, nosotros lo utilizamos mucho en las charlas, hay dos cosas que están sucediendo, Andrea. Antes no se daba esa necesidad de la capacitación para aprender como usuario. Hoy en día se está volviendo. Ahora en la parte del eléctrico, pero ya lo van comprendiendo para lo demás. Ya saben que nos funciona en otras áreas. Entonces se está dando mucho el fenómeno en la empresa de vamos a darle una charlita de manejo eficiente a nuestro personal porque al final todos ganamos. Si ellos manejan bien, ahorran más en su mantenimiento. Si necesitan menos dinero en mantenimiento, entonces tal vez esa es la persona que no está sufriendo tanto por la parte económica. Además hay menos accidentes, todos me llegan temprano. Están viendo que al final es un todo. Y eso se está dando hoy que antes no lo teníamos. Y la otra parte que nosotros insistimos muchísimo, en la parte preventiva, por ejemplo, no es solamente dejar el carro bien parqueado, en el lugar seguro y todo. Vital, lo vemos todos los días. La gente, uno de los errores es que no sabe para dónde va, pero nos confiamos en el Waze, en el Maps, en el GPS y colocamos, voy para tal lado, ok, lo puse y voy. Y ese es el primer error. Hay que sacar 2 minutitos para que usted revise la ruta, digo, esto lo conozco, mira, este cruce es complicado, tengo que tener cuidado, y ir haciendo eso antes de montarse y empezar a manejar, porque usted dice, bueno, que ya sé cuáles son como los lugares complicados de toda esta ruta, pero la gente lo que hace es que pone el Waze y le cree todo y se va, y a veces te hace doblar en un lugar donde es peligroso, el semáforo ya no lo permite, antes sí, y él no se actualiza tan rápido, y cometemos accidentes. Entonces, eso es uno de los errores que podemos prevenir muchísimo, anticiparnos a esa conducción, así como revisamos el carro cuando vamos a salir de paseo, cada día que lo pongo, porque a veces conocemos perfecto la ruta, pero lo ponemos para ver si no hay un accidente, hay algo, ya esa la conocemos, pero cuando no conocemos la ruta no es nada más creerle todo lo que me diga, veo qué tan complicado voy a andar. O si me vamos a mandar a una carretera de las que me da un poquito de susto les todavía. Cuento algo que nos pasaba antes con los sistemas. Recuerdan que los vehículos antes traían GPS incorporados. Empieza a suceder en algunos países que los metían en zonas complicadas y entonces venían las demandas para las marcas porque los metían en zonas complicadas. Y ahora nosotros nos montamos en los carros y el carro le dice, no, yo le comparto la pantalla, use su GPS. Entonces ya pasó la responsabilidad para nosotros, ya no la tiene el carro. Claro. En materia de seguros, don Israel. En materia de seguros se ha ido evolucionando mucho, ¿verdad? Tiene 15 años la apertura y eso a su vez pues, nos ha ayudado a aperturar nuevas coberturas, nuevas necesidades, pero específicamente tener el vehículo asegurado, full cobertura si es preferible, y si no lo mínimo que sea responsabilidad civil, asistencia vial y robo. Ya lo dijo el compañero, el experto, viene incrementando un 35-37%. Entonces yo creo que salvaguardar nuestro patrimonio, todo lo económico se recupera, la vida no, ¿verdad? Entonces yo creo que si te hacen un bajonazo o te lo roban, pues siempre va a doler, pero tener un respaldo económico de poder resarcir el daño va a ser lo más adecuado. Claro, no, hay 2 temas más que quiero tocar, pero no y voy a empezar con esto porque también hemos hablado un poco de recomendaciones para particulares, para cada uno de nosotros, pero en la audiencia del financiero tienen muchísimos líderes de empresas, de negocios, emprendedores que también nos escuchan. Quisiera pedirles, por favor, recomendaciones en cada uno de sus sectores para estos líderes que tienen flotillas a su cargo y equipos a su cargo, para pensar más allá de uno mismo cuando arranca su vehículo, que al final del día es nuestro vehículo, cada uno de nosotros maneja ese patrimonio nuestro, sino cuando tenemos un equipo que maneja carros que son parte de una compañía
que nosotros dirigimos. ¿Cuáles serían sus principales recomendaciones para este público? Ok, entender muy bien necesidad, aplicación y componentes. Un ejemplo muy básico. Estamos mucho todavía con la parte del eléctrico. Un vehículo que me haga mucha autonomía, un vehículo que tenga una batería grande, no necesariamente es más eficiente. O sea, cuando hacemos la relación, que ya un poquito ahí la parte técnica, yo puedo entender cuánto realmente hace mi vehículo con cierta capacidad de batería. La gente que maneja flotillas o las gestiona, cuando empieza a hacer esa evaluación, nosotros le podemos ayudar, tenemos aplicaciones para eso y puede darse cuenta realmente si me funciona o no me funciona lo que estoy haciendo. Con ese tipo de información, con lo que tenemos en la parte de los GPS también, qué tan eficientes son mis conductores. Antes era muy fácil en la parte de vehículo combustión y lo medían con los litros de combustible, pero hoy también lo podemos hacer en la parte eléctrica. Entonces, eso les ayuda mucho para ver qué necesidad hay en la cultura de conducción, en el costo del vehículo en el mantenimiento, en el costo del vehículo donde lo cargamos. Y es eso, sacar como los ejes de realmente que tengo con el vehículo para que puedan seguir gestionando de ahí en adelante un poco mejor. Y obviamente, si los capacito, entiendo el vehículo, ya sé cuánto gasta, sé cuánto me cuesta al mes, al año, al final me permite gestionarlo. Decía don Luis, no puedo controlar lo que no puedo medir. Y ahora la tecnología nos permite medir muchísimas cosas. Esa es una de las principales. Claro. Sí. En el caso de flotas vehiculares, yo siempre digo, lo que no se mide no se mejora. Las empresas no necesitan buscar a alguien que les venda un GPS. Necesitan una empresa como Detector que sea un aliado estratégico que les ayude a ser más rentables. Uno de los gastos más grandes que tiene la compañía es la flota vehicular. Si nosotros volvemos ese gasto, ese activo más productivo, vamos a impactar positivamente la generación de utilidad de las compañías. Y ahí una de las cosas que tenemos que entender es dónde está el dolor en los clientes, qué es lo que les está doliendo. Es un problema de que no estoy atendiendo bien a mis clientes, no estamos llegando cuando tenemos que llegar o no estamos entregando el servicio o el producto que tengo que entregar. Tengo un problema excesivo en el gasto del combustible, que algo me está pasando con el combustible o con el uso de la flota vehicular eléctrica. Tengo malos hábitos, tengo mucha siniestralidad, eso me está afectando porque entonces el costo del seguro se me va a incrementar. Tengo muchísimos accidentes. Todas esas necesidades se tienen que atacar de una manera muy distinta y posiblemente se utilice un GPS para recopilar información, pero lo importante no es el hardware como tal, lo importante es toda esa capa de analítica, toda esa capa de experiencia para poder llegar y decirle al cliente, listo, a usted le está doliendo esto, venga, yo le ofrezco esta solución y medimos ese retorno sobre la inversión. Si no se mide el retorno sobre la inversión y si no tenemos un plan claro de dónde es que queremos generar un impacto positivo en la rentabilidad de la compañía, el costo en un sistema de gestión de flota se va a volver un gasto y no una inversión que va a tener un retorno como tal. A nivel de seguros, por supuesto, estar asegurado, ¿verdad? Pero si lo vemos y tener el producto adecuado, ¿verdad? Porque hay que saber qué son mis necesidades y con respecto a eso, así dar el producto. Si soy una pyme, tendré la capacidad hoy, si sufro una pérdida total, si sufro un robo total, 2 o 3 de los 5 vehículos, tengo la capacidad de hoy de volver a comprar los vehículos y continuar mi operación. O sea, es determinar qué es lo que yo requiero. Y si es una pérdida, un robo, ok. Si yo le genero un daño a otra persona, las demandas en el país son millonarias. Tengo un asesor legal, alguien que me respalde, una aseguradora que vaya a pagar. Si me quedo varado, si necesito ayuda, una grúa, un envío de combustible, un pase de corriente, tengo quien me lo brinde. Entonces, esas son las preguntas que tiene que hacer el usuario para decir, ese es el producto que requiero, ¿verdad? Y pues como te dije al inicio, tenemos un programa de manejo defensivo donde no le enseño a conducir, sino le doy tips. Pero los tips no es solo de conducción, es de carretera, es de cómo cuidar la siniestralidad. Insto a todas las personas que están aquí, que tienen flotillas, que nos contacten. Con mucho gusto lo brindamos, aunque no sean asegurados de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué nos beneficia más a nosotros? Que podamos transitar fluidamente, evitar colisiones,
O sea, el lema de la compañía es, sí, aseguramos autos, pero cuidamos personas. Entre menos personas mueran va a ser la mayor ganancia en nosotros. En la medida en que nosotros podamos aportar a la sociedad, brindando charlas y ayudando de esa manera, creo que ese sí sería un verdadero valor agregado, aunque no sea asegurado nuestro. Eso, ¿qué importa si a lo último el fin es mejorar la calidad en carretera? Claro. Como pregunta de cierre, quiero consultarles cómo visualizan la evolución de sus diferentes mercados en los próximos años aquí en Costa Rica. Sostenibilidad, más tecnología, más inversión, ¿hacia dónde lo ven? Esta es una pregunta de cierre que siempre hago, porque estoy segura que si les hubiese preguntado lo mismo hace 5 años, no hubiésemos imaginado muchísimas de las cosas que están pasando ahora, ¿verdad? Entonces es una pregunta muy abierta, pero ¿hacia dónde ven avanzando este mercado? Desde el lado técnico y formación, la cultura del cliente ha cambiado un poquito. O sea, tomo el ejemplo del lado siempre eléctrico. El cliente antes compraba por el cuero, por la carrocería, por el color. Hoy compra por el consumo, por la energía, por la autonomía, por la batería, por la marca. O sea, se ha vuelto más técnica en ese aspecto. Eso lo llevó y nos va cambiando en la tendencia, entonces que sí están buscando capacitación, también ya conocen más de tecnología. Y hay algo que se está amarrando acá, que es la parte de ciberseguridad, lo que ya ustedes lo están viviendo, que hay que cuidarlo muchísimo. Nosotros tenemos mucha información en la parte del teléfono personal, de cuentas, de bancos y todo, pero ahora también el teléfono está enlazado con el vehículo y el vehículo está enlazado a internet. Entonces hay cosas que hay que cuidar, hay diferentes funciones, hay tecnologías, hay gente que está detrás de eso, hay otros que lo cuidan y otros que están viendo a ver cómo lo siniestran, pero es como la tendencia que se está dando. Entonces ocupamos un poquito más de formación y no es técnica, también es de usuario. Para poder contrarrestar todo esto necesitamos conocer con qué estamos y en el avance de la tecnología con lo que tenemos en contra también. La ciberseguridad es uno de los puntos que está avanzando mucho en la parte automotriz y la capacitación de la parte de usuario. La técnica la venimos abordando hace bastante tiempo, pero está dando buenos saltos la parte de la capacitación hacia el usuario, como decía don Israel. El usuario necesita conocer un poco mejor para que evite accidentes. Si conoce mejor su carro, también el control le funciona más, porque de nada me sirve un vehículo que tengo toda la información, pero yo no supe cómo funcionaba, al final lo dañé, al final chocó. Esa es como la tendencia que está teniendo, capacitación en la parte de usuario y la parte de tecnología con ciberseguridad. Sí, desde el punto de vista tecnológico, yo veo varias cosas. Primero, mencionaba sostenibilidad. En los próximos años ya se va a volver obligatorio. Y la sostenibilidad requiere que las empresas puedan demostrar con cifras los esfuerzos que están realizando. Entonces vemos algunas compañías grandes que ya necesitan que los sistemas de administración de flotas les proporcionen esas estadísticas y que esté pegado, digamos, a todo su sistema contable. Definitivamente el tema de ciberseguridad se va a volver crítico en los próximos años. Los vehículos cada vez están más conectados con el mundo y así como hoy para robarse un vehículo se requieren ciertas herramientas, dentro de unos años posiblemente sean herramientas tecnológicas muchísimo más avanzadas y eso es algo, digamos, que estamos viendo. La incorporación de inteligencia artificial predictiva para que me pueda decir si estos son tus hábitos, este es el riesgo que tienes, corrige esto para que baje un poco el riesgo. Y desde el punto de vista, digamos, voy a decir, de inseguridad, creemos que las bandas en algún momento van a seguirse sofisticando. No solo en temas de herramientas tecnológicas, sino también, ese es su negocio. Ellos simplemente por un cambio tecnológico no se van a echar a llorar y decir, uy, no, y ahora tengo que portarme bien e ir a conseguir un trabajo. Ellos van a seguir viendo qué hacen y cómo lo hacen y cómo sacan el mayor provecho como tal en ese momento. A nivel de seguros, pues, va a seguir evolucionando. Hoy es un mercado más maduro, ya es un comprador más informado, lee, aún nos hace falta muchísimo, pero ya lee más, ya sabe qué es lo que requiere, qué es lo que quiere, comienza a ver los efectos, pues, del mundo que podría afectarme y así mismo la compañía tiene que ir evolucionando. Hace unos años no se brindaba autosustituto,
Hoy sí, ya hoy dice, ok, si yo tengo una colisión, ¿cuánto? Antes eran 7 días, hoy ya los clientes están diciendo, voy a ocuparlo 30, 60 o más días. A nivel de esto, pues va evolucionando. ¿Qué esperaría yo? Que esa brecha de ese 1.100.000 unidades que hay hoy sin asegurar se acorte, que baje, que pase ojalá de ese 31. Sería pues espectacular que por lo menos fuera el 50, pero si no es el 50, por lo menos que sean 35. 35% estamos hablando que son 80.000 vehículos más, 100.000 vehículos más asegurados. Creo que eso nos ayudaría muchísimo en todo lo que sería el tema de prevención y en todo lo que sería el tema de resguardo patrimonial. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio que hemos compartido hoy, una conversación tan necesaria que habla de que, en resumen, definitivamente no tenemos nada más que pensar en si vamos a poder pagar cuota, pagarle el mantenimiento. No es comprar un carro o comprar carros para una flotilla, va muchísimo más allá del tema económico. Implica completamente nuestra cultura de prevención, que espacios como este lo que buscan es incentivar en las audiencias para que protejan su bien, para que protejan el grueso del público con el que compartimos carreteras, aceras y espacios públicos como estos. Entonces, de verdad les agradezco mucho el espacio que hemos y la conversación que hemos compartido acá, para que ustedes se lleven a sus casas y desde allá donde espero hayan tomado nota estos tips de seguridad, de educación y de prevención para lograr ese cambio cultural y que espacios como estos, que son tan apreciados por nuestra audiencia, dejen de ser tan necesarios como desgraciadamente lo siguen siendo hoy en día. No, muchísimas gracias más bien, Andrea, por la invitación, compañeros, ha sido un gusto. Es un trabajo en grupo, lo comentaba don Luis, así como ellos tienen data y todo, pero si esa data se comparte con otros, y se comparte con seguros, y se comparte con taller, pueden hacer muchas cosas juntos a nivel de prevención. Entonces creo que no lo tenemos que ver cada uno por su lado. Al final hay que ir buscando aliados desde la empresa, desde el particular, y esto puede cambiar mucho nuestra cultura costarricense, que es necesaria. Claro. Sí, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que se repita. Así sea. Muchas gracias, encantado con los panelistas, Andrea, con tu dirección. Al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente y instarlos a tomar un seguro. A cuidar sus vehículos definitivamente y a cuidar a todas las personas y bienes de estas personas con las que compartimos espacios. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, Qualitas y Detector, por permitirnos llevarles a ustedes este foro del financiero especializado en economía y seguridad automotriz. Mi nombre es Andrea Mora, editora del Financiero. Nos veremos por aquí nuevamente en una próxima edición de estos foros. Muchas gracias, que tengan buena tarde. En Qualitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. En segundos, todo puede cambiar. Un descuido y tu vehículo ya no está. Pero con Detector Plus, la historia no termina ahí. Activamos monitoreo en tiempo real, seguimos cada movimiento, cada ruta para localizar vehículos robados. Y cuando prevenir no es suficiente, entra en acción Detector el Cazador. Tecnología avanzada en bloqueable de localización que trabaja donde otros no pueden. Contrata Detector hoy. Soluciones para tu tranquilidad.